Cierra los ojos por un instante, viaja conmigo, escucha el eco ensordecedor de un pabellón abarrotado, siente la tensión eléctrica que precede a los momentos que definen la historia. Si te pidiera que visualizaras la actuación más legendaria, la más definitiva de Michael Jordan, esa que encapsula toda su carrera en una sola noche, ¿a dónde te transportaría tu memoria? Quizás tu mente volaría a 1989, a ese instante congelado en el tiempo. El famoso tiro sobre Craig Ehlo. Un lanzamiento que no solo ganó una serie, sino que silenció a toda la ciudad de Cleveland. O tal vez te verías en las finales del 92, en ese momento de pura arrogancia y dominio absoluto, cuando después de encestar 6 triples en una sola mitad, se giró hacia el banquillo y simplemente se encogió de hombros, como si quisiera decir, ni yo mismo puedo creer lo bueno que soy. ¿O sería acaso su mítica batalla en las finales del 97, el legendario partido de la fiebre? Una noche en la que, visiblemente enfermo y al borde del colapso físico, destrozó a su rival con una voluntad de hierro. Podríamos estar aquí todo el día, de verdad. La carrera de MJ es un museo sagrado que alberga las actuaciones más increíbles que ha visto la NBA. Pero, con todo el respeto que esas proezas inmortales merecen, existe una noche que se eleva por encima de todas las demás. Una sinfonía de grandeza ejecutada bajo una presión insoportable. El sexto partido de las finales de 1998 contra el Utah Jazz. Esa, créeme, es su obra maestra definitiva. En una década de dominio absoluto, Jordan tenía ante sí la oportunidad de lograr algo que nadie había conseguido en la era moderna del baloncesto. Un segundo triplete, su sexto título en 8 años. Un hito que lo catapultaría a una estratosfera inalcanzable. Pero el camino hacia la gloria estaba plagado de espinas. A pesar de ir ganando la serie 3-2, la presión sobre sus hombros era simplemente sofocante. Porque esto no era un partido más. Esto era el último baile. Se sabía, era un secreto a voces que el maestro Zen, el entrenador Phil Jackson, se marcharía al final de la temporada. Y el fantasma del segundo retiro de MJ, como una sombra, acechaba en cada rincón del vestuario. Para añadir aún más drama a la ecuación, a los pocos minutos de empezar este sexto partido, su escudero, su fiel ladero Scottie Pippen, cae lesionado. De repente, todo el peso de una dinastía, de una era, de un legado, recaía sobre los hombros de un solo hombre. En este único partido, Michael Jordan tenía la oportunidad de hacer lo imposible y solidificar su trono como el más grande de todos los tiempos. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde esa noche histórica y la NBA ha cambiado de 1000 maneras. Por eso, para entender la verdadera magnitud de lo que estaba en juego, tenemos que retroceder aún más en el tiempo. Un anotador egoísta. Solo sabe machacar. El saco de boxeo de los Pistons. El chico con todo el talento del mundo, pero sin anillos. Esa fue la cruel y pesada etiqueta que persiguió a Michael Jordan durante las primeras 6 temporadas de su carrera. Hasta que, con la furia de un titán, hizo añicos esa narrativa. En 1991, Mike y los Bulls finalmente rompieron el muro. Conquistaron su primer campeonato y su primer MVP de las finales contra el equipo de la década, los Lakers de Magic Johnson. Aquello no fue solo una victoria, fue una coronación, el amanecer de una nueva era en la NBA, la era Jordan. En el 92 demostró que no era flor de un día. Dejó a Portland con ese icónico encogimiento de hombros, consiguió su segundo título consecutivo, su segundo MVP de finales consecutivo, y aún así, ese hombre insaciable quería más. Y en 1993 lo volvió a hacer, completando su tercer campeonato seguido. Un triplete, una hazaña que leyendas colosales como Magic, Bird o Karim nunca pudieron lograr. De hecho, ningún equipo había ganado 3 campeonatos consecutivos desde los gloriosos Celtics de los años 60. Jordan ya estaba en el Olimpo de los más grandes, y al parecer, con eso le bastaba. A los 30 años, en la mismísima cúspide de su poder, MJ se retiró del baloncesto, dejando un vacío imposible de llenar. La historia es de sobra conocida. Deja el juego que domina como nadie, se va a jugar al béisbol persiguiendo un sueño de la infancia, y un día siente de nuevo ese picor, esa llamada irrefrenable de la cancha. Y así, sin más, con 2 palabras que paralizaron al mundo, estaba de vuelta. ¡He vuelto! Pero su regreso no fue un camino de rosas. Su equipo de apoyo ya no era el mismo.
Los Bulls cayeron en la segunda ronda de los playoffs de 1995, una derrota que solo sirvió para encender un fuego aún mayor en su interior, preparando el escenario para la increíble temporada de 1996. En su primer año completo de vuelta, MJ ganó su cuarto MVP de la temporada, mientras los Bulls firmaban un récord de 72 victorias y 10 derrotas, la mejor marca de la historia en aquel momento. Y como si nunca se hubiera ido, Jordan estaba de nuevo en la cima, capturando su cuarto anillo. Pero pensar que ese hombre estaría satisfecho con eso sería una auténtica locura. En el 97, él y los Bulls estaban listos para otra guerra. Y en las finales, contra el temible dúo formado por Karl Malone y John Stockton, la máquina de pick and roll perfecta del Utah Jazz, MJ entró en otra dimensión. Con la serie empatada a 2, Jordan saltó a la cancha para el quinto partido debilitado por la gripe, o quizás por una intoxicación alimentaria. Daba igual. Aún así, se desató. 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en una victoria épica. Aquello, sencillamente, no era humano. La grandeza de Jordan era ya incuestionable. 5 títulos en 7 años. Y un quinto MVP de las finales. La NBA entera estaba a su merced y otro triplete aparecía en el horizonte. Pero ese camino final no vino sin presión. Justo antes de empezar la temporada del 98, el gerente general Jerry Krause, en un acto de ego casi incomprensible, le comunicó a Phil Jackson que podía ganar los 82 partidos de la temporada, y aún así no volvería como entrenador al año siguiente. La razón era una obsesión casi enfermiza de Krause por empezar una reconstrucción en medio de una dinastía. Cuando la noticia se filtró, Jordan fue tajante. No jugaría para ningún otro entrenador que no fuera Phil, dejando caer la bomba de su posible retiro definitivo. Y como estaba en el último año de su contrato, se hizo oficial. Este era el último baile de la dinastía de los Bulls. Como siempre había hecho, MJ usó toda esa toxicidad como combustible. Promedió 28 puntos esa temporada y capturó su quinto MVP. Un gran honor, sí, pero no era el trofeo que él anhelaba. En la primera ronda de los playoffs, Jordan estaba simplemente imparable, promediando 36 puntos en una barrida contra los Nets. En segunda ronda, Chicago demostró su dominio, aplastando a los Hornets en 5 partidos para citarse en las finales de la Conferencia Este contra Reggie Miller y los Indiana Pacers. Chicago empezó fuerte, ganando los 2 primeros partidos, pero en Indiana los Pacers respondieron. Y gracias a un tiro heroico de Reggie Miller en el cuarto partido, la serie se empató a 2. Los Bulls respondieron en casa, e Indiana hizo lo mismo, forzando un séptimo y decisivo partido. El segundo partido de este tipo en toda la era de la dinastía de los Bulls. Pero Jordan no parpadeó. Con el legado de la dinastía en juego, MJ se mantuvo fiel a su palabra, anotando 28 puntos para sobrevivir y mantener vivo el sueño del triplete. Indiana los había empujado al abismo, pero su siguiente oponente sería su prueba más grande. La revancha. Jordan y sus Bulls contra ese monstruo de 2 cabezas de Utah, sedientos de venganza por lo ocurrido la temporada anterior. Y el primer partido lo dejó claro. A pesar de una explosión de 33 puntos de MJ, el Jazz logró escapar con una victoria en la prórroga, poniéndose un paso más cerca de su redención. Pero malas noticias para ellos. Jordan se tomó esa derrota como algo personal. En el segundo partido, el hombre incendió el pabellón de Utah con una exhibición de 37 puntos, incluyendo 13 de ellos en el último cuarto, mientras los Bulls volvían a Chicago con la serie empatada. Y en casa, en el tercer partido, la historia fue una humillación. Una masacre de 42 puntos, el mayor margen de victoria en la historia de las finales de la NBA. Chicago se ponía 2-1. Con la oportunidad de ponerse 3-1, Mike volvió a estar eléctrico con 34 puntos y, por segundo año consecutivo, ponían a Utah al borde de la eliminación. MJ ya podía saborear el champán. Pero tendría que esperar. Karl Malone fue una fuerza de la naturaleza en el quinto partido, aplastando a los Bulls con 39 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias para evitar la eliminación y llevar la serie de vuelta a Utah para un sexto partido. Los Bulls habían perdido una oportunidad de oro para sentenciar en casa. Ahora se enfrentaban a un sexto partido aterrador y un potencial séptimo en territorio enemigo. La presión era máxima. Un séptimo partido con un equipo de los Bulls más viejo, lesionado y agotado, no era una opción.
tenía que acabar ahora. MJ tiene que conseguir su sexto anillo en el sexto partido, y por si la presión sobre Jordan no fuera ya estratosférica, alcanzó su punto máximo a los pocos segundos de empezar el partido. En la primera jugada, Pippen machaca con dos manos y, al caer, una mueca de dolor puro atraviesa su rostro. Scottie había estado lidiando con un problema de espalda durante toda la serie, y ese mate lo dejó completamente incapacitado, poniendo una carga aún más pesada sobre Jordan. A los 7 minutos, MJ anuncia su llegada con una de sus patentadas suspensiones hacia atrás sobre Stockton para su primera canasta. Y solo un minuto después, se extiende su rango y anota un triple desde el ala izquierda que pone a Chicago 7 puntos arriba. Pero justo cuando empezaba a coger ritmo, todo se tuerce. Sufriendo con esa lesión de espalda, Pippen se retira al vestuario dejando a Jordan completamente solo. Terminó el primer cuarto con 8 puntos, superado por un Karl Malone que ya tenía 12. Y con Scottie Pippen todavía en el vestuario al empezar el segundo cuarto, Jordan sabía que tenía que activarse. Y creo que él también lo sintió. Un trabajo de pies endiablado en la pintura, un triple de larga distancia, una layup, otro triple desde el ala derecha, un tiro difícil en suspensión y luego otra de sus suspensiones hacia atrás para marcar su sexto tiro de campo consecutivo anotado en ese cuarto. MJ era un infierno andante. Incluso a los 35 años, sin parte del atletismo explosivo que solía tener, el hombre todavía era capaz de dominar los partidos con su instinto asesino. Pero a pesar de sus 15 puntos en el segundo cuarto para un total de 23 al descanso, los Bulls seguían perdiendo por 4. Necesitaban una chispa, y al comienzo del tercer cuarto la tuvieron. Pippen estaba de vuelta, pero se notaba que no estaba ni al 50%. Iba a ser un señuelo en la cancha. La tensión aumentaba, con encontronazos entre Rodman y Malone, y entre el propio MJ y su defensor, Bryon Russell. Russell estaba furioso, pero Mike, impasible. Tenía algo guardado para él. En la siguiente posesión, Michael ataca directamente a Russell. Se deshace de él con una finta exquisita y anota una suspensión perfecta. Pero el cansancio, ese enemigo invisible, comenzaba a hacer acto de presencia. Pensemos en el contexto. Este hombre está en su tercera postemporada profunda consecutiva y no se ha perdido ni un solo partido, ni de temporada regular, ni de playoffs, desde que volvió de su retiro. Los miles de kilómetros en sus piernas parecían estar pasándole factura. Y con Scottie lesionado, MJ no podía permitir que esta serie llegara a un séptimo partido. Tenía que acabar ahora. Al empezar el último cuarto, anota una suspensión para llegar a 33 puntos. Su reacción, frío como el hielo. Es hora de matar. Unos minutos después, anota 2 tiros libres que los acercan a un punto y en la siguiente posesión encuentra su lugar favorito en la media distancia y anota para dar a Chicago la delantera, elevando su total a 37 puntos. El dios de los momentos decisivos estaba apareciendo. Y entonces, desapareció. A mitad del cuarto, MJ se enfrió, fallando 3 tiros consecutivos. Todos se quedaron cortos, una señal inequívoca de que un jugador está fatigado. Esto era preocupante. A falta de 2 minutos, Karl Malone anota un tiro que pone a Utah 4 puntos arriba. Parecía que el partido se les escapaba de las manos a los Bulls. Jordan tiene que escarbar en lo más profundo de su ser. Ataca el aro, le hacen falta, va a la línea de tiros libres y, mientras recupera el aliento, anota ambos para poner a Chicago a solo 2 puntos. Momentos después, vuelve a atacar el aro sin piedad, le vuelven a hacer falta, y mientras lanza estos tiros libres increíblemente decisivos con 59 segundos en el reloj, Dennis Rodman está tan seguro de que los va a meter que ni siquiera mira. Partido empatado a 83, pero entonces la daga. El Jazz mueve el balón y John Stockton, desde la esquina, anota un triple monstruoso que pone a Utah arriba con 41 segundos por jugar. Un golpe devastador, tiempo muerto de Chicago. Un séptimo partido parece inevitable. Aquel triple parecía destinado a ser el clavo en el ataúd de los Bulls. Pero en realidad lo que hizo fue poner en marcha una secuencia de eventos que se convertiría en la joya de la corona de la dinastía. Corriendo con las últimas gotas de energía que le quedan, en los últimos 41 segundos, Michael Jordan, como había hecho durante toda su carrera, cumplió. Con la secuencia más grandiosa de la historia del deporte. Primero, una bandeja rapidísima para acercarse a un solo punto. Y entonces, el robo. Ve a Karl Malone recibir en el poste bajo. Intuye el peligro. Se lanza como un halcón y le arrebata el balón. Le roba la esperanza a todo Utah.
Y ahora, el momento final. Cruza la cancha. El mundo se detiene. Solo él contra Bryon Russell. Lo encara. Un crossover. Un simple cruce de piernas que rompe los tobillos de su defensor y lo manda al pasado. Jordan se eleva. El balón flota en el aire. Una eternidad contenida en un segundo. Y entra. Limpio. Perfecto. El tiro final, 45 puntos. Quedan 5.2 segundos en el reloj. La imagen es icónica. El brazo en alto. La perfección hecha baloncesto. En los últimos 41 segundos, ningún otro jugador de los Bulls tocó el balón. Fue todo MJ. Con toda la presión de ser el último suspiro de la dinastía, selló su leyenda de la forma más poética posible. Ese, en mi opinión, es el momento más grande de la historia del baloncesto. Utah falla el último tiro y suena la bocina. Los Chicago Bulls han ganado su 6º campeonato de la NBA. Y es su 2º triplete. La obra maestra está completa. Quizás sea mi culpa. Quizás te hice creer que era fácil, cuando nunca lo fue. Quizás te hice pensar que mis jugadas más destacadas empezaban en la línea de tiros libres y no en el gimnasio, trabajando hasta el amanecer. Quizás te hice creer que cada tiro que tomaba era para ganar un partido, que mi juego se basaba en el espectáculo y no en el fuego interior. Quizás sea mi culpa que no vieras que el fracaso me dio la fuerza, que mi dolor fue mi mayor motivación. Quizás te hice creer que el baloncesto era un don divino y no algo por lo que trabajé cada maldito día de mi vida. O quizás solo estás buscando excusas.